Hola a todos, bienvenidos a otro seminario online de Duchen al Día. Yo soy Marisol Montolío, directora científica de Duchen Parent Project España, y hoy os vamos a hablar de terapia celular y su uso en la distrofia muscular de Duchen. Para ello contamos con la presencia de la doctora Ana Pérez, es investigadora de medicina regenerativa del Centro de Investigación Médica Aplicada en Pamplona, en España. Ana es licenciada en Biología y Bioquímica por la Universidad de Navarra, donde también obtuvo el título de doctora en Biología en el 2003. Tras una corta estancia como postdoc en el área de terapia celular de la Clínica de Universidad de Navarra, en la que participó en la puesta a punto del implante de mioblastos en pacientes con infarto de mioblastos, se trasladó a Londres. Allá trabajó con el doctor Peter Zammit y el profesor Terry Patrick durante 2 años en el Imperial College de Londres y posteriormente se trasladó junto con el doctor Peter Zammit al King's College de London, 1 año más. Durante esa estancia investigó sobre el comportamiento de las células satélite y su aplicación en modelos de animales que tenían distrofia muscular. En 2007 regresó a Pamplona y se incorporó al programa de medicina regenerativa del CIMA, donde actualmente lidera una línea de investigación enfocada a buscar nuevas estrategias para tratar enfermedades musculoesqueléticas, como por ejemplo la distrofia muscular de Duchenne. Ana, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Marisol y a Duchen Parent Project España la oportunidad de poder participar en estos seminarios y a todos los que están escuchando la charla que les voy a dar. Esta charla está enfocada, como ha dicho Marisol, en la terapia celular y su uso en el tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne. Como todos saben, la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad muscular ligada al cromosoma X, que se caracteriza por la pérdida progresiva y masiva de músculo esquelético. Esta enfermedad está causada por mutaciones en el gen de la distrofina, responsable de la ausencia de esta proteína en todos los músculos estriados. La proteína distrofina es una proteína muy importante en el ensamblaje de las fibras musculares, porque mantiene conectado el citoesqueleto con la matriz extracelular de las fibras del músculo. Esta conexión permite que tras cada contracción muscular, la fuerza que se genera en el músculo se transmita al citoesqueleto y esto nos permita movernos. Un músculo sano se caracteriza porque todas sus fibras presentan distrofina, presentan esta proteína. De modo que si este músculo sano sufre un daño puntual, este músculo sufre un episodio de degeneración muscular. La presencia de células madre en este músculo van a detectar este daño, se van a activar y se va a producir la regeneración de ese músculo. Un músculo distrófico que carece de distrofina también tiene células madre que se van a activar cuando detectan un daño. Tras la degeneración muscular que se produce, las células satélite, las células madre de este músculo esquelético se activan y se produce la regeneración del músculo. Perdón. Sin embargo, las fibras que se van a generar van a ser unas fibras que no van a expresar distrofina, con lo cual son susceptibles de sufrir una nueva rotura. Tras distintos ciclos de degeneración y regeneración muscular, acaba por producirse el agotamiento de las células madre del tejido muscular y esto produce o lleva a una pérdida muscular masiva y progresiva. Los músculos distróficos se caracterizan por la presencia de un gran número de fibras necróticas, por la aparición de un gran infiltrado celular que tiene como propósito o objetivo eliminar estas células que son necróticas. A su vez, la capacidad de las células madre musculares está disminuida y aparecen adipocitos y tejido fibrótico, que poco a poco van a ir colonizando el músculo y son los responsables fundamentales de esta pérdida muscular masiva. Entre todas las estrategias terapéuticas que existen actualmente para tratar la enfermedad Duchenne, podríamos agruparlas en 3 categorías distintas. Terapia farmacológica, cuyo objetivo principal
es digamos, de alguna manera disminuir o decelerar la progresión de la distrofia muscular de Duchenne. La terapia génica, cuyo objetivo es aportar esa proteína de la que carecen los músculos distróficos, la distrofina, y la terapia celular. La terapia celular consiste en llevar a esos músculos distróficos células terapéuticas que sean capaces de generar fibras musculares y reparar todo el daño que se produce en esos músculos distróficos. El primer hito que se dio para el uso de células en el tratamiento de distrofias musculares surgió a partir de un estudio que se realizó a finales de los años 80. Este estudio lo realizó el profesor Terry Patrick de Londres y en él utilizaron mioblastos. Los mioblastos son precursores miogénicos que proceden de la célula madre del músculo esquelético, la célula satélite. Estos mioblastos son capaces, al menos hasta el momento se sabía que eran capaces de producir fibras musculares en el laboratorio. Lo que hizo este grupo fue obtener estos mioblastos y transferirlos a un modelo animal de distrofia muscular, el ratón MDX. Estos ratones se caracterizan porque se les ha inducido una mutación en el gen de distrofina y reproducen, aunque de una manera más suave, el deterioro que sufren los pacientes Duchenne. Tras transferir estos mioblastos en el músculo de estos ratones distróficos, se observó la aparición de fibras musculares que expresaban distrofina. Este estudio dio lugar a una serie de ensayos clínicos donde se usaron mioblastos obtenidos de un donante sano para implantarlos en pacientes distróficos. En este momento, todas las inyecciones de mioblastos se realizaban intramuscularmente. Y, sin embargo, todos los resultados que se obtuvieron no eran muy esperanzadores. Se observaba una baja supervivencia de las células inyectadas, es decir, la mayoría de las células que se implantaban, la mayoría de las células transferidas no sobrevivían. Inicialmente, las células implantadas en ese músculo distrófico expresaban distrofina, pero esta era una expresión temporal que se perdía con el tiempo y en ningún caso se produjo una mejora funcional. En este momento, tras estos años de duro trabajo utilizando mioblastos para tratar enfermos Duchenne, se replanteó este tipo de terapia. Se cuestionó si realmente los mioblastos son una fuente de células idóneas para tratar enfermos Duchenne. Y como estos mioblastos proceden de células madre del músculo esquelético, se llegó a plantear si realmente la célula satélite es las células madre de este tejido. Tras este nuevo replanteamiento del uso de mioblastos para tratar la enfermedad del Duchenne, surgieron una serie de grupos de distintos laboratorios donde se lanzaron a la búsqueda de la célula madre idónea para tratar músculos distróficos. Se aislaron células procedentes, células madre, procedentes tanto del propio músculo como de los vasos sanguíneos próximos a este músculo. Células madre que derivan de células endoteliales, células mesenquimales e incluso células madres obtenidas de médula ósea. Todos estos estudios preclínicos en animales de laboratorio lo que intentaron fue encontrar qué célula es la mejor para tratar estos músculos distróficos. Sin embargo, todos los resultados que se obtuvieron fueron bastante limitantes y todos se plantearon si realmente la terapia celular es una estrategia que se puede aplicar al tratar enfermos Duchenne. La primera limitación que se observaba en la mayoría de estos estudios es la baja supervivencia de las células transferidas. Esta baja supervivencia puede deberse al desarrollo de una respuesta inmune en el receptor. Es decir,
El receptor de esas células que se transfieren detecta a las células donantes como células extrañas y activa su sistema inmune para intentar eliminarlas. Además, las pocas células que se transfieren permanecen solo en el sitio donde han sido inyectadas y la expresión de distrofina suele ser temporal. Pocas veces se observa realmente una mejora en la función muscular tras aplicar estas células terapéuticas. Y también se cuestiona si las células que se han transferido son capaces de migrar a otras zonas dañadas, lo que nos lleva a preguntarnos si somos capaces de producir en el laboratorio el número de células suficientes para tratar un músculo distrófico. Y esto está relacionado con los efectos derivados del cultivo de células donantes. A día de hoy se sabe con seguridad que cuanto más manipulemos las células que vamos a transferir para curar un músculo distrófico, cuanto más tiempo pasen en el laboratorio, peor va a ser su potencial regenerativo in vivo. También tenemos que tener en cuenta si a través de esta terapia celular vamos a poder tratar un músculo o varios músculos que están realmente dañados. Una pregunta que surge de todos estos estudios que se han realizado es identificar qué células son las mejores para tratar Duchenne. Y también una pregunta que es muy frecuente entre los investigadores es por qué esta terapia celular funciona mejor en modelos animales que en ensayos clínicos. Volviendo a la pregunta de qué célula es la mejor para tratar distrofia muscular de Duchenne. Hemos visto que hay distintos tipos de células que podríamos usar, de distintos tipos de células madre. Sin embargo, lo que tenemos que tener claro es que los dos requisitos mínimos que deben de cumplir una célula para poder tratar músculos distróficos son dos. El primero es que la célula madre que usemos tiene que generar músculo esquelético, tiene que generar fibras musculares que expresen distrofina y que esas fibras sean funcionales. Y en segundo lugar, y muy importante, es que además de producir fibras, además de producir músculo, esas células donantes tienen que ser capaces de autorrenovarse, es decir, tienen que ser capaces de renovar el pool de células madre, de manera que si ese músculo que ha recibido un implante de células sufriera un daño posterior, las propias células implantadas pudieran hacer frente a ese daño. De esta manera se limitaría la terapia celular a una sola inyección de células sin tener que realizar inyecciones sucesivas. Entre las células madre que se han ido testando en el laboratorio en modelos animales de Duchenne, me gustaría resaltar tres de ellas: las células AC133 positivas, las células satélite y las células IPS. Las células AC133 son unas células madre que se encuentran dentro del músculo esquelético. Son unas células que tienen una alta perspectiva en el uso clínico porque cuando son implantadas en un ratón distrófico producen una gran cantidad de fibras musculares que expresan distrofina, poseen una alta capacidad de regenerar músculos distróficos. También tienen capacidad de renovar el pool de células madre, sin embargo, esta capacidad está más limitada. Un inconveniente de estas células AC133 es que están presentes en el músculo, pero están presentes en una cantidad muy limitada. Esto supondría tener que potenciar su expansión in vitro y, como he comentado antes, cuanto más manipulemos las células in vitro, menos va a ser su potencial de regeneración in vivo, con lo cual es una gran limitación. Otro tipo de células que son muy interesantes cara a un futuro tratamiento celular de Duchenne son las células IPS. Estas células aparecieron en el 2010 y se conocen con el nombre, son células madre pluripotentes inducidas.
La obtención de estas células supuso un vuelco a toda la investigación en torno a terapia celular regenerativa, porque consiste en modificar totalmente la función de una célula. Las células madre pluripotentes inducibles, lo que hacemos para obtenerlas es tomar una célula madre, una célula diferenciada, como pueda ser un fibroblasto o un adipocito, y conseguimos desdiferenciarla, es decir, llevarla a un estadio más similar al que posee una célula madre embrionaria. Una vez hemos llevado a este estadio de diferenciación, lo que hacemos es dirigir su diferenciación hacia el lineaje, hacia el tejido que nosotros queremos tratar, en nuestro caso, hacia músculo esquelético. La principal ventaja del uso de estas IPS es su fácil producción. Nos permite obtener una gran cantidad, un gran alto número de células, pero, sin embargo, tiene una serie de desventajas. Una de las desventajas es que para la generación de estas IPS, para ese proceso de desdiferenciación y llevarlo a un estadio más parecido al embrionario, necesitamos usar vectores virales que se integran en el genoma de las células. Esto supone un riesgo en la seguridad del paciente. Además, cuando queremos diferenciar estas IPS hacia una célula madre muscular para que posteriormente se genere músculo, también necesitamos sobreexpresar factores miogénicos mediante el uso de virus, con lo que volvemos a encontrarnos con un riesgo en la seguridad del paciente. Y por último, cuando vamos a transferir esas IPS que ya hemos prediferenciado a célula madre muscular, debemos de estar seguros que no quede ninguna IPS como tal, dado que estas IPS, debido a su semejanza a las células embrionarias, pueden producir teratomas. Sin embargo, he de puntualizar que estas IPS constituyen una herramienta muy útil en el estudio de terapia celular en distintas patologías, incluso en distrofia muscular de Duchenne, y que actualmente se están modificando tanto sus protocolos de producción como los pasos de diferenciación hacia célula madre muscular, evitando el uso de vectores virales integrativos, de modo que se pueda conseguir estas células usando proteínas, pero que no se integren en el genoma de las células. Las células satélite. Las células satélite son las células madre por excelencia de músculo esquelético. Su nombre se debe a la posición que ocupan en la fibra muscular. Se encuentran por debajo de la lámina basal, alrededor como un satélite de cada fibra muscular. La célula satélite cumple los dos requisitos imprescindibles para su uso en terapia celular regenerativa de músculos distróficos. Es capaz de diferenciarse y generar fibras maduras y es capaz de autorrenovarse, es decir, de generar más células madre que puedan responder ante futuros episodios de daño. El paso de una célula satélite quiescente que se encuentra en un estado durmiente a su diferenciación en miofibra madura está regulado por una serie de estadios que están perfectamente coordinados. Esto permite que cuando se produce un daño en un músculo, este músculo sea capaz de regenerarse totalmente a partir de estas células satélite. Y también he de puntualizar que sin células satélite no hay regeneración muscular. La principal ventaja del uso de estas células satélite en terapia celular de músculos distróficos es lo que he mencionado anteriormente. Son capaces de diferenciarse y de renovar el pool de células satélite y no tenemos que guiar estos procesos. Ellas saben perfectamente cómo tienen que hacer para generar músculo y para producir más células madre. Y además, últimamente, se siguen unos protocolos que facilitan su aislamiento. De este modo, usando solo modelos animales de Duchenne 400 células satélite, somos capaces de recuperar la expresión de distrofina en músculos distróficos.
Sin embargo, las células satélite también tienen una serie de desventajas. La principal es que esta población de células es una población heterogénea, es decir, dentro de las células satélite hay células que son más eficientes que otras y esto va a dificultar su uso en terapia celular regenerativa. Como la mayoría de células madre que se están utilizando en modelos animales de terapia celular, las células satélite pierden potencial miogénico cuando se cultivan in vitro. Y también hay que decir que estas células satélite son difíciles de obtener de pacientes distróficos. Como les he señalado anteriormente, los músculos distróficos tienen una alta cantidad de adipocitos y de tejido fibrótico y hay una disminución del número de células satélite. Por tanto, estas células son difíciles de obtener y de aislar de músculos distróficos. Gracias a Duchenne Parent Project España, hemos iniciado un estudio en el que planteamos dos objetivos principales. Dos objetivos que están encaminados a mejorar la terapia celular para aplicarla a músculos distróficos, en concreto a curar o tratar enfermos Duchenne. El primer objetivo consiste en identificar y aislar una subpoblación de células satélite eficientes. Y con esto quiere decir seleccionar dentro de todas las células satélite aquellas que son capaces tanto de generar músculo como de reponer el pool de células satélite. Y un segundo objetivo que nos planteamos es mejorar el potencial regenerativo de las células satélite a largo plazo. Y es importante tener en cuenta que las células que usemos, células donantes terapéuticas, sean capaces de regenerar el músculo a largo plazo. Y esto se traduce por una capacidad aumentada de autorrenovación. En cuanto al primer objetivo, como les he dicho anteriormente, el pool de células satélite es una población de células heterogéneos. En esta gráfica de aquí, lo que quiero reflejar es que utilizando los avances en genómica podemos hacer un single cell RNA-seq. ¿Esto qué es? El RNA-seq a nivel de célula consiste en cuando tenemos una población pura de células satélite que obtenemos de músculos de ratón, podemos saber qué genes expresa cada una de las células que aislamos. De esta manera se ha podido comprobar que efectivamente la población de células satélite es una población heterogénea. Si bien, como se señala aquí, existen dos subpoblaciones, una marcada en puntitos rojos y una marcada con puntitos verdes. Estas dos poblaciones son células satélite que se encuentran en un estado quiescente, es decir, no están en ciclo celular, están inactivas. Sin embargo, estas dos subpoblaciones van a expresar distintos genes miogénicos a distinto nivel. Una población va a ser más susceptible de producir músculo, mientras que la otra población va a ser capaz tanto de producir músculo como de renovar el pool de células satélite. En nuestro estudio lo que hemos observado es que hemos identificado un factor, que lo voy a llamar factor X por motivos de conflicto de intereses. Es un factor que está implicado en el metabolismo de la célula satélite y hemos observado que, teniendo en cuenta cómo se encuentre este factor X, podemos distinguir dos subpoblaciones de células satélite. Y estas dos subpoblaciones de células satélite, una que tendrá bajos niveles de expresión de este factor X y una que tiene altos niveles de expresión de este factor, tienen distinto potencial regenerativo. Aquella subpoblación de células satélite que expresa bajos niveles del factor X, cuando es inyectada en el músculo de ratones distróficos, vemos que son capaces de generar fibras adultas, fibras maduras que expresan distrofina. Sin embargo, cuando aquella subpoblación de células satélite que tiene altos niveles de este factor del metabolismo celular se implantan en músculos distróficos, vemos que aproximadamente el 80% del músculo distrófico recupera
la expresión de distrofina. Distrofina que procede de las células que hemos implantado. Es decir, las células que tienen altos niveles de este factor X son capaces tanto de generar músculo y de repoblar el pool de células madre. En nuestro segundo objetivo tratamos de mejorar el potencial regenerativo de las células satélite. Lo que pretendemos es aumentar la capacidad de las células satélite de formar fibras maduras y aumentar su capacidad de producir más células madre. ¿Cómo podemos dirigir esto? ¿Cómo podemos hacer que una célula produzca más fibras musculares y al mismo tiempo produzca más células madre? La clave está en este estadio, en el estadio en el que la célula satélite se está dividiendo. En este estadio es cuando una célula se divide en dos células hijas y en este momento se determina que una célula hija se diferencia a fibra muscular o que una célula hija renueve el pool de células madre. Y en este proceso es muy importante la expresión de MioD. MioD es un factor de transcripción miogénico cuya expresión obliga a que una célula satélite genere fibra y, del mismo modo, la ausencia de MioD obliga a que una célula satélite renueve el pool de células madre. Por tanto, regulando la expresión de MioD, podemos saber que una célula generará fibra muscular o que una célula producirá más células madre. El tipo de divisiones que puede originar una célula satélite son varios. Puede originar divisiones asimétricas, divisiones simétricas de renovación y divisiones simétricas de comprometidas. En las divisiones simétricas, aquí vemos el ejemplo de dos células hijas que proceden de una misma división celular de una célula madre. Vemos que una de las células hija expresa MioD. Esta célula que expresa MioD se diferenciará a fibra muscular, mediante que la célula hermana que no expresa MioD se transformará en célula madre. En las divisiones simétricas de renovación, las dos células hijas pierden la expresión de MioD, por lo que las dos células hijas darán lugar a más células madre. En una división simétrica comprometida, las dos células hijas expresan MioD. Esto obligará a que estas dos células estén destinadas a generar fibra muscular. Me gustaría que pusieran su atención en la expresión del factor X, mostrado en verde. Este factor X que digo que tiene que ver con el metabolismo de la célula satélite. Vemos que en todos los casos, en todos los tipos de divisiones, este factor X se expresa en aquella célula que no expresa MioD, es decir, en aquella célula que va a repoblar el pool de células madre, tanto en las divisiones asimétricas como en las divisiones de renovación. Mientras que cuando las células satélite tras la división celular expresan MioD, van a dejar de expresar este factor. Por tanto, modulando los niveles de este factor X, podemos modular o dirigir qué destino va a tener una célula satélite. Podemos prever que modulando los niveles de este factor del metabolismo celular propicie más músculo o propicie más células madre. En una situación normal, la mayoría de las divisiones de las células satélites son divisiones simétricas comprometidas, es decir, todas las células hijas están destinadas a generar músculo. Un pequeño porcentaje de divisiones van a ser asimétricas. En este caso, una célula dará lugar a una fibra diferenciada, mientras que la otra célula repoblará el pool de células madre, y son raras las divisiones simétricas de renovación, donde las dos células hijas repondrán el pool de células madre. Cuando disminuimos los niveles de este factor X, mediante la generación de un ratón transgénico en el que disminuimos la expresión de esta proteína, lo que vemos es que conseguimos variar el tipo de divisiones
que se dan en las células madre. La posibilidad de modular los niveles de este factor, de esta proteína, nos permite modular las divisiones simétricas de las células satélite, y esto nos va a permitir que cuando sean implantadas en un músculo distrófico podrán generar más fibras o podrán reponer el pool de células madre según nosotros requiramos. Pero además, este tipo de estrategia puede dar lugar a otra nueva aproximación. Hasta el momento se cree que toda terapia celular encaminada a curar una enfermedad, ya no solo distrofia muscular de Duchenne, el fracaso de estas terapias celulares se debe a que las células que usamos como células donantes terapéuticas compiten de algún modo con las células endógenas. Esta competición entre las células donantes y las células propias del tejido que queremos tratar hace que la regeneración sea muy limitada. Por eso podemos suponer que eliminando las células satélite endógenas del tejido que queremos tratar, podremos favorecer de esta manera el implante y la regeneración de las células donantes en el músculo distrófico. Esta idea está avalada por estudios realizados en modelos animales. Cuando se eliminan las células satélite endógenas, las células terapéuticas colonizan casi el 100% del músculo receptor. De modo similar, cuando se incapacitan las células satélite endógenas de un músculo distrófico, es decir, cuando se generan células no funcionales, las células donantes no encuentran competición y colonizan casi el 100% el músculo receptor. Nosotros pretendemos, modulando la expresión de nuestro factor en estudio, esta proteína que participa en el metabolismo celular, pretendemos eliminar las células satélite endógenas para favorecer el injerto de las células terapéuticas. En consideración al uso de terapia celular en pacientes Duchenne, tenemos que tener en cuenta otros factores. Uno de los más importantes es cómo vamos a administrar las células terapéuticas en el músculo distrófico. La aproximación más utilizada y la más fácil es una inyección intramuscular. De este modo conseguimos inyectar las células directamente en el músculo distrófico que queremos regenerar. Sin embargo, utilizando esta inyección intramuscular de células terapéuticas, tenemos que tener en cuenta que en los pacientes Duchenne todos los músculos del cuerpo están afectados. Esto requerirá el uso de múltiples inyecciones intramusculares. Como alternativa a la inyección intramuscular de nuestras células terapéuticas, podemos realizar una inyección sistémica. Esta inyección sistémica consiste en introducir las células terapéuticas en vasos, en arterias o venas del paciente. De esta manera, las células podrían llegar a todos los músculos del cuerpo, pero tendrían que atravesar estos vasos para llegar al músculo distrófico y regenerarlo. En esta situación, cabe preguntarnos si realmente todas las células son capaces de atravesar estas barreras que suponen los vasos sanguíneos para llegar al músculo tratado. Otra consideración importante para el uso de terapia celular en enfermos Duchenne es qué tipo de transferencia celular vamos a realizar. Existen principalmente dos tipos. Podemos realizar un trasplante autólogo. En este caso, el donante de las células terapéuticas va a ser el propio paciente. La principal limitación de esta aproximación es que si usamos células del propio donante, del propio enfermo Duchenne, las células que vayamos a implantar van a tener esta mutación, con lo cual las fibras que se generen a partir de estas células transferidas van a ser fibras no funcionales. A día de hoy es posible modificar en el laboratorio la corrección del gen disfuncional, por lo que a día de hoy es posible extraer células del propio paciente, corregir la mutación en el gen de la distrofina
y volverlas a inyectar al paciente Duchenne. El mayor beneficio o mayor ventaja del trasplante autólogo de células es que los pacientes no necesitarán inmunosupresión. Es decir, el sistema inmune reconoce las células donante como propias y no hay ninguna respuesta de rechazo. En contrapartida, podemos realizar un trasplante alogénico. En este caso, el donante de células terapéuticas va a ser un individuo sano. Por tanto, la principal ventaja es que esas células que vamos a transferir al enfermo Duchenne no son portadoras de la mutación en el gen de la distrofina. Son células que cuando se diferencien a fibras expresarán distrofina y serán fibras maduras funcionales. El mayor inconveniente o la mayor desventaja es que estos individuos, estos pacientes, tendrán que ser inmunosuprimidos, porque aquí sí el sistema inmune del paciente reconocerá como extrañas las células donantes terapéuticas y tratará de eliminarlas. En conjunto, me gustaría acabar con esta diapositiva final. En ella quiero mostrar que, al menos en mi opinión, la verdadera terapia efectiva para los enfermos Duchenne es una terapia multifactorial en la que podamos combinar terapia génica, terapia farmacológica y terapia celular. Cada una de estas terapias podrá aportar algo importante para la recuperación de ese tejido distrófico. También me gustaría resaltar que a día de hoy no existe ninguna terapia celular aprobada para su aplicación clínica. Hasta ahora toda terapia celular principalmente se está aplicando y testando en modelos animales. Incluso a veces es recomendable utilizar el mismo tipo de célula donante terapéutica que se quiera testar en distintos modelos animales. Yo les he mencionado que existe el ratón distrófico, pero también existen perros que son portadores de esta mutación. Además, quería hacer hincapié en que toda célula que se preste o que sea susceptible a ser usada como terapia para tratar enfermos Duchenne debe o está limitada a una seria regulación. Debe aprobarse distintos estudios en fase clínica, desde fase 1 a fase 4. En estas fases lo que prima es la seguridad del paciente. Lo primero que se testa cuando se quiere probar o cuando se quiere ver si una célula puede usarse para reparar o para regenerar un músculo distrófico, lo primero que se asegura a través de un comité ético muy estricto es que esa célula no suponga nunca una desventaja al paciente. Es decir, se testa sobre todo el modo en el que se va a introducir en el paciente y se testa que no sea tóxica. Estos estudios de fase 1, cuando se cumplen estos resultados, se pasa a un estudio de fase 2, después de valorar los resultados se decide o no si se pasa a un estudio de fase 3, de fase 4, etc. Actualmente repito que no existe ningún tratamiento con células madre para niños o pacientes Duchenne. En el caso de que se utilizaran células o la terapia celular como una herramienta clínica para tratar enfermos Duchenne y en el caso también de aquellas terapias celulares que actualmente se encuentran en fase clínica de experimentación, estas células se tratan como medicamentos y solo pueden producirse en laboratorios GMP. Estos laboratorios GMP son laboratorios de Good Manufacturing Practice y en ellos lo que prima es que se asegure en todo momento cómo se producen esas células. Para que se hagan una idea, cuando se trabaja en un laboratorio GMP con células, siempre hay dos personas. Una persona que va a manipular directamente las células y una segunda persona que se encarga de validar todos los pasos.
la que se encarga de seguir un protocolo muy estricto en el que se va comprobando que el manipulador va realizando todos los pasos que se exigen. Yo les recomendaría que desconfiaran sobre los tratamientos milagrosos. Por desgracia, actualmente no existen tratamientos efectivos para Duchenne. Lo que sí que existen son muchas ganas por investigar en esta enfermedad. Y existen numerosos grupos, tanto en España como en Europa, como en América, como en Sudamérica, numerosos grupos que estamos intentando encontrar estrategias alternativas que nos lleven a que esta enfermedad finalmente tenga una cura. Para finalizar, me gustaría agradecer a las personas con las que colaboro en el desarrollo de mi trabajo día a día. Principalmente destacar mis compañeros, mi jefe Felipe Prosper en Enzima y mis compañeros como Arantxa, Xavier, Julia o Gloria. Colaboramos también con investigadores que trabajan en el CSIC en Madrid, como Miguel Torres y Cristina Clavería, y también tenemos una estrecha colaboración con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Zaragoza, concretamente con la profesora Begoña Calvo y con el doctor Jorge Grasa. También me gustaría agradecer de nuevo a Duchenne Parent Project España por financiar el estudio en el que estamos intentando buscar o mejorar esa terapia celular para finalmente poder contar con un mecanismo más para el tratamiento de los enfermos Duchenne. Gracias a todos por vuestra atención y si tienen preguntas, pues me encantaría responderles. Muchas gracias, Ana. La verdad es que ha sido un seminario súper interesante. Sí que tenemos ya varias preguntas. De hecho, para los que no sepáis o sea vuestra primera vez que venís a esta clase de seminarios, en el panel de control que encontráis de GoToWebinar, allá tenéis un apartado donde podéis realizar preguntas. Estas preguntas las podéis escribir y entonces yo luego se las realizo en voz a Ana. Una de las preguntas que tenemos es buenas tardes, muchas gracias por tu aportación. La verdad es que me ha aclarado bastante. Repites bastante que no hay tratamientos actualmente y yo he visto varios, esta va dedicada ¿no? a estas milagrosos de los que hablabas. Yo he visto varios anuncios por Facebook que te aseguran mejoría. De hecho, he visto hasta vídeos. ¿Podrías darme tu aportación personal sobre esto? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Cuando digo que no hay tratamientos a Duchenne actuales, me refería solo al uso de terapia celular. Creo que se ha entendido así también por la pregunta que me dices. A día de hoy, repito, no hay ningún tratamiento que use células donantes para tratar pacientes Duchenne. Creo que recordar que actualmente hay 3 estudios en fase clínica 1 o 2. Creo que uno de ellos utiliza células madre obtenidas de médula ósea. Otro estudio también está empleando células madre obtenidas de cordón umbilical. Estos 2 estudios principalmente usan células mesenquimales, ¿vale? Y un tercer estudio que actualmente está utilizando mioblastos, que son progenitores musculares que derivan de la célula madre satélite, de la célula madre del músculo esquelético. En el caso de las células en estos estudios preclínicos que derivan de médula ósea o de cordón umbilical, son células mesenquimales. Las células mesenquimales se utilizan principalmente porque tienen una respuesta inmunomoduladora. No sé si recordarán que cuando he puesto unas imágenes del músculo distrófico, he mencionado que hay una gran respuesta, un gran infiltrado celular, un gran número de células inmunes
que llegan a ese músculo que sufre roturas de las fibras para intentar quitar los debris de esas células, de esas fibras necróticas. Las células mesenquimales tienen un papel muy importante inmunomodulador. Son capaces de reducir esta inflamación, pero yo me atrevo a decir que no son capaces de generar fibra muscular y mucho menos de repoblar el pool de células madre adultas. Yo insisto en que hay que desconfiar de los tratamientos milagrosos con células madre. Quizás tenemos culpa, un poco de culpa los investigadores, porque cuando encontramos una célula madre que vemos que tiene un gran potencial, somos quizás demasiado entusiastas y deberíamos de ser más cautos. Ya les digo, a día de hoy, ni las propias células satélite, que son las células madre por excelencia de músculo esquelético, se están usando como tratamiento actual en Duchenne. Perfecto, muchas Sí. gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice que, supongo, no acabo de entender muy bien. Dice, hola, ¿cuál es el tratamiento más avanzado que hay por ahora para Duchenne y si es posible que haya una cura? Entiendo que se refiere a todos los tratamientos, con lo que no sería solamente de terapia celular. Y si fuera para todos los tratamientos, yo recomiendo pues eso, ¿no? Que se mire un poco todo lo que es el diagrama que tenemos con todos los posibles tratamientos que existen. Cada uno de ellos está en una fase diferente de ensayo clínico. Sí que es verdad que lo que son los corticoides, ¿no? Pues eso, hasta ahora lo único que se ve que realmente tiene un efecto y está totalmente aprobado para todo tipo de mutaciones. ¿Vale? Luego, nos preguntan también si tienes alguna información respecto a terapias con boldo. Desconozco si esto Perdón, ¿con es terapias con con? boldo. Boldo. Desconozco si esto es una terapia o es, para mí, debe ser un suplemento. ¿A ti te suena? No, la verdad es que no me suena. Yo entiendo que esto debe ser un suplemento. Los suplementos, pues bueno, no son tratados como terapias en sí, sí que a lo mejor pues pueden modificar, ¿no? Un poco el estado, ¿no? de la persona, pero no se ha llegado nunca a estudiar nada más así. Y no tenemos más preguntas. Sí, a ver, A mí están, me gustaría, mientras tanto, si no te importa, sí, adelante. señalar, hacer una precisión. Yo para nada quiero llevar al pesimismo, todo lo contrario. Yo creo que cada vez se está avanzando más en distintas terapias, ya no solo celulares, sino génicas, sino farmacológicas. Hay muchos fármacos, sobre todo este tipo de nuevas terapias se están llevando a cabo en modelos animales y eso tenemos que ser conscientes, que aún nos queda mucho mucho por recorrer, pero también algunas están en fases clínicas y hay muchas terapias, sobre todo las génicas, que están más avanzadas. En el caso de la terapia celular, la limitación del uso de células, muy a mi pesar, porque yo trabajo en este campo, pero digamos, los hallazgos o los resultados, digamos, hay veces que frustrantes del uso de células madre para regenerar músculos distróficos, se extiende a cualquier otro tipo de patología. A día de hoy no hay enfermedad que se regenere absolutamente a través de terapia celular. Inicialmente, a través del boom, desde que esta diapositiva en la que les he mostrado que se usaron mioblastos a principios de los años 90 para tratar a enfermos Duchenne en ensayos clínicos en fase 1 y 2. Tras esas pruebas que se realizaron para tratar músculos distróficos, esos mismos mioblastos se utilizaron, yo participé en esos proyectos, para tratar el infarto de miocardio. El infarto de miocardio, a día de hoy, no existe ninguna célula que sea capaz de curar un infarto de corazón. Y me atrevo a decir que actualmente la única terapia celular que tiene éxito es la primera que se realizó.
que es el trasplante de médula ósea, el trasplante hematológico, para más enfocado a enfermedades hematooncológicas. Pero con esto no quiero decir que no haya esperanzas. Si no tuviéramos esperanzas, nosotros seríamos los primeros en no seguir estudiando esta enfermedad. Estamos avanzando, estamos colaborando, muchas personas, muchos grupos, y eso nos da, digamos, lo necesario para avanzar más deprisa. Y ojalá estos avances sean cada vez mayores y más rápidos. Perfecto, muchas gracias. Tenemos también, de hecho, tenemos como 3, 4 preguntas que van en el mismo sentido y va sobre la pregunta que nos han hecho antes también de diferentes estudios o investigaciones pues, que hay sobre Duchenne, ¿vale? Para que los puedan tener un poco todos a una. Entonces, nosotros en nuestra página web de Duchenne Parent Project España tenemos un esquema que está, os lo acabo de enviar, de hecho, por el chat a todo el mundo que está en línea, pues puede ver la dirección, está dentro de nuestra página web y allá es interactivo, en el sentido de que vosotros podéis ir viendo. Intentamos tenerlo más o menos al día, ¿no? Cada mes vamos poniendo todas las cosas nuevas que se van actualizando y entonces allá mismo, como es interactivo, pues podéis clicar en los diferentes enlaces, pues si es el producto o si es un tipo de terapia, etc., donde podéis tener mucha más información. Tenemos más preguntas, que una nos dice que si consideras que las células madre podrían ser complementarias de la terapia génica y que si podrían ser sinérgicos estos dos tratamientos y mejorar los resultados. Sí, claramente. Como he dicho antes, la terapia celular está avanzando, pero también la terapia génica, que nos iba a decir hace unos años que seríamos capaces de modificar el gen de la distrofina en ratones distróficos. Por supuesto, como he dicho, yo creo en una terapia regenerativa multifactorial, en la que podamos usar un tipo de célula madre, sacarla incluso del mismo paciente para permitir un trasplante autólogo, con lo que evitemos inmunosuprimir al paciente. Esa célula la podemos corregir. Podemos corregir el gen mutado, el gen de la distrofina, y devolverla al paciente. E incluso me atrevería a decir que también podemos usar una combinación de fármacos para que esa inflamación que se produce en los músculos disminuya, para que esa generación de adipocitos disminuya y todo revierta en un mejor implante de las células donantes terapéuticas y en una mayor colonización y en una mayor producción de fibras musculares. Perfecto. Luego tenemos también otra pregunta que yo creo que con esto queda bastante contestada, pero es que ¿qué perspectivas ves en la terapia celular en relación a otras terapias existentes, como es el uso de oligonucleótidos? El uso de los oligonucleótidos. Sí. Entiendo que se referirá al exon skipping, ¿no? Sí, yo también entiendo, sí. Que es... el exon skipping es un tipo de terapia que se considera génica, que consiste en diseñar unos oligonucleótidos que son entre 20 y 40 oligonucleótidos que reconozcan los exones que están próximos al gen mutado. De manera que cuando se activa la maquinaria genética, por decirlo de alguna manera, del gen de la distrofina, se salte el sitio de la mutación. De esta manera lo que se consigue es que se exprese el gen de la distrofina, un gen truncado pero funcional, que dará lugar origen a una proteína distrofina que no es total, sino que es parcial, pero que es funcional. Con este tipo de terapias lo que se puede presagiar es que un enfermo Duchenne se comporte como un enfermo Becker,
con lo cual sería muy beneficioso, ya que los enfermos con distrofia muscular Becker pues tienen están comprometidos en menor grado en comparación con un enfermo Duchenne. De nuevo, esta corrección, el uso de estos oligonucleótidos, también se podría usar para corregir células donantes del propio paciente, corregirlas in vitro y volverlas otra vez al músculo distrófico. Y de esta manera evitaríamos inmunosuprimir a los pacientes. Perfecto, muchas gracias. Tenemos varios mensajes de felicidades y tal. De hecho, tenemos una lista larga de preguntas que no nos va a dar tiempo de resolverlas todas hoy. Vamos a por la última, que ya casi llevamos una hora. Y también hay preguntas que no están dirigidas para terapia celular, con lo que no darían lugar en este espacio. Buenas tardes. ¿Qué pasos faltan para que la terapia celular pase en estudio clínico a nivel de humanos? ¿No? Yo entiendo que algunos estudios sí que se han hecho en Estados Unidos y están intentando mirar, hablando de Duchenne, están intentando mirar cómo pueden cursar, ¿no? Pero no sé si nos puedes asesorar sobre cuáles son los pasos que se podría realizar para que todo esto pues fuera un poco más encauzado, si se pudiera. Bueno, los pasos que hay que seguir me temo que son lentos, ¿no? Primero hay que probar y testar que tu célula con la que quieres regenerar un músculo distrófico es válida, y esto se hace a través de modelos animales. Como ya he dicho, el modelo animal más utilizado en el laboratorio es el ratón distrófico. Sin embargo, este no es el mejor modelo, porque un ratón distrófico presenta un fenotipo distrófico muy suave si lo comparamos con un enfermo Duchenne. Esto lo solucionamos en el laboratorio utilizando animales de mayor edad. Cuando utilizamos animales de 6 meses o 1 año de edad, el fenotipo que experimentan estos ratones son más similares a un enfermo. El otro modelo animal que podemos utilizar es el perro. El perro tiene la ventaja de que cualquier tratamiento que se haga en estos perros distróficos nos puede dar una mayor visión realística de lo que puede suceder en un enfermo Duchenne. Sin embargo, tampoco es un modelo. El problema realmente que tenemos es que modelos animales buenos de Duchenne no existen, pero es posible avanzar. También, como he dicho antes, sí que se encuentran el uso de 3 tipos celulares procedentes de médula ósea, de cordón umbilical o mioblastos, que se están usando últimamente en fase clínica para ver si se consigue dar el salto a su aplicación como medicamento. Me gustaría señalar y volver a destacar que, para que se hagan una idea de lo despacio que tenemos que ir para asegurar la seguridad de los pacientes Duchenne, en estos estudios con estas células que se encuentran en fase clínica, se tratan primero los músculos de las manos para ver si son seguras o no. Hay que correr el menor riesgo con el paciente. El paciente de Duchenne es un paciente, ustedes lo sabrán, que sufre mucho, y lo que tenemos que hacer es que nuestro tratamiento no suponga un empeoramiento a estos pacientes. Yo creo que si todos los investigadores colaboramos y ponemos nuestros conocimientos y los compartimos entre todos, pues podremos avanzar más rápidamente. De hecho, si miramos unos años atrás a cómo estamos hoy, hemos producido bastantes avances. Hemos ido seleccionando células que son mejores, hemos ido descortando otras que creíamos que eran mejores, que producían fibras musculares y generaban músculo maduro, pues hemos visto que igual las tenemos que usar solo para los efectos paracrinos, ¿no? Los efectos que puedan tener sobre las células
madre presente en músculos, como ya he dicho antes, los mesenquimales, ¿no? Que se usan mucho para disminuir la respuesta inflamatoria que sufren los enfermos Duchenne. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana. Hasta aquí el seminario de hoy. Encantada de haberte tenido con nosotros, solucionándonos las dudas, y que tengáis buena tarde todos. Gracias a vosotros, igualmente. Hasta luego.